Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le habla el hermano José Domingo Cañeñir. Vamos a empezar nuestra escuela dominical de hoy día, 10 de enero de 2021, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estudio estará basado en el libro de Isaías 54, capítulo 54 y capítulo 55. Y el título de esta lección se denomina La compasión de Dios por toda la humanidad. Vamos a comenzar, en primer lugar, orando al Señor para que Dios sea dándonos gracia, sabiduría y pueda abrir nuestros corazones para poder entender y recibir su palabra. Padre Celestial, te doy muchas gracias en este día, Dios. Sea usted, Señor, tomando dominio de todo lo que se haga, Padre Celestial. Muchas gracias en este día porque usted nos ha guardado, hasta aquí, Señor, nos ha ayudado. Nos permite, Señor, tener vida y salud. Durante este año que ha pasado, Señor, usted nos ha guardado, ha tenido misericordia de nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo. Rogamos en esta hora, Señor, que usted sea, Señor, tomando dominio de cada uno de tus hijos, quienes escucharán esta bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, porque permite que podamos tener tu palabra, meditar en ella y poder, Señor, de acuerdo a ella, regirnos día a día. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Sea usted, Señor, glorificándose en todo momento, Padre bendito. Y usted sea, Señor, cada día en nuestros corazones a través de su bendita palabra. Muchas gracias, Padre Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Como decía, el título de la lección dice La compasión de Dios por toda la humanidad. Lectura bíblica, Isaías capítulo 54, versículo 1 y también capítulo 55, versículo 13. La verdad central nos dice: Dios muestra su amor y compasión a toda la humanidad. Texto bíblico, texto clave, Isaías capítulo 55, versículo 1. La parte 1 de nuestra clase dominical dice: la misericordia y la bondad eterna de Dios. Regocíjese en las bendiciones de Dios. El Señor nos ayude. Dice, en los días de Isaías, dice, una mujer estéril habría despertado compasión, por consiguiente, la representación de una tienda ampliada en contraste con una mujer estéril hablaría claramente de las promesas de las bendiciones de Dios. Dios, como decía, Él hace como quiere. Toma esta referencia, ¿cierto?, de una mujer estéril para que dé a luz y tenga muchos hijos o aumente su familia. En el tiempo antiguo, hermano, como decía la introducción, no tener hijo o tener muchos hijos era de gran bendición. Tener muchos hijos para la familia, el matrimonio. Pero para la mujer que no podía tener hijo o no podía procrear, simbolizaba una desgracia, simbolizaba prácticamente una tragedia para ella y el resto, las mujeres que tenían hijos eran muy halagadas. Entonces Dios utilizaba este medio, esta forma, lo que sucedía en este tipo de mujer. Pero también alude a que habían muchas mujeres que no tenían hijos, pero era una petición constante delante de Dios por dar a luz un hijo,
y estos hijos venían con eran una bendición especial, en la cual aquí menciona a Sara, que todos sabemos que era una mujer ya adulta, a Raquel, cierto, que no podía tener hijos porque estaba en esta condición de estéril, y la misma Ana, que ella suplicaba al Señor poder tener un hijo, y todos después fueron hijos y varones utilizados en las manos del Señor. Entonces, como decía, Dios, Él hace como quiere, ¿cierto? Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice, también dice la lectura, dice, el profeta Isaías toma esta comparación. Dice, Isaías invita a sus lectores a ensanchar su tienda en anticipación de lo que Dios haría. Invita, dice, a estar contento, a estar alegre, a tener una canción en sus labios en medio de la esterilidad. Esta es una imagen convincente de la experiencia de los redimidos. Es posible, dice, que tengamos vidas estériles, pero por la obra de Dios en nosotros podemos volvernos fructíferos y contribuir a traer nueva vida a este mundo, hablándolo espiritualmente, ¿cierto? Dios, el cristiano, el hijo, la persona que no conoce a Dios, una vez transformado en hijo de Dios, se vuelve una nueva criatura, y esa nueva criatura viene dotado, ¿cierto?, para multiplicarse. Entonces, como decía, el Señor, Él hace como quiere, Él toma todos los medios para salir de esta condición de esterilidad. Dice, ampliamos nuestra tienda cuando buscamos expandir el reino de Dios a través del poder del Espíritu. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dice, más abajo dice, regocíjese en la promesa de Dios. El llamado a expandir la tienda procede de la promesa de que el pueblo de Dios se multiplicaría, o se multiplicará, y se extenderá por todas las naciones. Una imagen similar a la referencia de la Iglesia como esposa de Cristo en el Nuevo Testamento. Isaías profetizó que el pueblo de Dios, después de siglos de idolatría y rebelión, sería expulsado de su tierra natal y sufriría el exilio, pero Dios lo llamaría nuevamente y renovaría su presencia del pacto entre ellos. Una promesa maravillosa emerge en estos versículos. Si Dios juzga el pecado, pero su meta redentora es transformar vidas pecaminosas para todos los creyentes puedan entrar, para que todos los creyentes puedan entrar en su presencia para siempre. Esa es la promesa y la bendición de Dios, y en esa promesa tenemos que regocijarnos nosotros. El Señor nos ayude para estar contentos. Eso es lo que esperamos nosotros, estar un día en la presencia de nuestro Dios, juntamente con Él, con Jesucristo, y gozar con Él para siempre. Entonces, esta era una promesa para su pueblo que se extendió para toda la humanidad, porque el pueblo de Dios tenía que, en aquel tiempo, en la condición que ellos estaban, quizás estaban en pecado, estaban en idolatría, fueron tomados prisioneros, fueron exiliados, estuvieron como esclavos en otros reinos, pero aún así ellos tenían que estar con la mente puesta en Dios, porque un día iban a ser redimidos. Entonces el Señor nos ayuda a nosotros, porque también ofrece, desde aquel tiempo ya ofrece la redención, el Redentor, que sería en este caso Jesucristo, que vendría a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros.
Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para poder estar en esta condición nosotros de estar alegre, estar gozoso, estar en las bendiciones de Dios, en las promesas de Dios. Quizá, no, como decía, no en lo material, sino que en lo espiritual, porque las cosas materiales no se van a ir al cielo. Probablemente nuestras casas, nuestras adquisiciones, nuestra ropa no se va a ir con nosotros al cielo. Entonces no debemos estar contentos por las cosas que adquiramos acá en lo secular, sino que en lo espiritual, lo que nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. La parte 2 dice: la promesa de Dios a su pueblo. Jerusalén será restaurada. Ese es un hecho, hermano, que Jerusalén fue en aquel tiempo, después del exilio, lograron regresar a su tierra natal. Los que sobrevivieron al exilio y lograron renovar su ciudad, construir el templo, construir los muros, dice. Eso está en Isaías 54:11 al 15. Isaías 54 del versículo 11 al 15. Dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo, y toda muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, que no temerás, y de temor no se acercará a ti. Algunos conspirarán contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y he creado al destruidor para destruir. Amén, hasta ahí vamos a leer. Dios dice: Jerusalén será restaurada, la promesa de Dios a su pueblo. La promesa de Dios relativa a la restauración de la ciudad de Jerusalén tenía un elemento tanto físico como espiritual. Eso es lo que les decía, ¿cierto? Ellos tenían que restaurar, llegar nuevamente a su ciudad, a Jerusalén, a lo que era su tierra, restaurar los muros, restaurar la estructura del templo y todo lo demás, porque tenían una necesidad de volver a su tierra, tenían una necesidad espiritual, ¿cierto? Conllevaba con toda la estructura del templo. Dice: la ciudad sería restaurada después del exilio que vendría sobre ella, pero más allá de eso, la ciudad sería restaurada en un sentido espiritual, como la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Esta promesa se aplica a todos los creyentes de todos los tiempos. Seremos parte de la nueva Jerusalén. El Señor nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo, porque la promesa era para el pueblo de Israel de aquel tiempo, pero se extiende para todos los creyentes. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca para poder ser parte de esta nueva ciudad, de esta nueva Jerusalén. Dice: esta promesa se aplica a todos los creyentes de todos los tiempos. Seremos parte de la nueva Jerusalén. Dice Isaías
A menudo se refería a Jerusalén como Sión, ya que en ambos son nombres de la misma ciudad. Dice que ha tenido un papel central en la obra redentora de Dios desde los días de Abraham hasta la profecía del Apocalipsis. La referencia de una ciudad construida de piedra preciosa se ve en la descripción de Apocalipsis en la nueva Jerusalén dentro de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es una promesa que se extiende hasta estos tiempos, hasta el tiempo final, el futuro de la nueva ciudad santa. La Escritura dirige la atención hacia Jerusalén para ilustrar las acciones de Dios en favor de su pueblo. La imagen idealista de Jerusalén no se refiere solamente a detalles estructurales. Las acciones redentoras de Dios no están dirigidas a una ciudad, sino a sus habitantes. Generalmente, hermano, claro, como decía acá en un principio, que no solamente era la estructura la que iban a ser renovada, sino principalmente las personas, los habitantes, los seres humanos, iban a tener un nuevo renacer espiritual. Y ese renacer espiritual el que iba a ser extendido hasta los días de hoy. ¿Cómo? A través de Cristo. Cristo, el Redentor, el que iba a sacar a Jerusalén de su estado adormecido espiritualmente. Pero sucedió lo siguiente, que el pueblo de Israel no reconoció a su Mesías, no reconoció al Redentor en aquel tiempo cuando fue su venida. Es por ello que se extiende a toda la humanidad y a nosotros tocamos esta bendición hoy en día, que se ha extendido hasta el fin de los tiempos. Dice, las acciones redentoras de Dios no están dirigidas a una ciudad, sino a sus habitantes. El versículo habla de los descendientes de los justos que son enseñados por Jehová. Su sabiduría y conocimiento entre ellos será una fuente de gran paz. Eso es una realidad, hermano, porque la sabiduría que hay en Dios, en Cristo Jesús, a través de su palabra, a usted y a mí nos proviene, nos inunda de esa paz que en realidad no se compra con dinero, no se trae de alguna tienda, de algún supermercado. Solamente el hecho de tener la confianza y la certeza de que Dios es tu guardador, Dios es nuestro proveedor, Dios es todo para nosotros a través de Jesucristo, y esa confianza nos da una tranquilidad tremenda. Más adelante dice, un día la ciudad de Jerusalén será invulnerable a los ataques. Hasta entonces Dios promete el poder del Espíritu a los creyentes para resistir la tentación y ser libres del temor. La oposición del Evangelio continuará hasta que Cristo regrese, pero sus seguidores pueden anticipar la victoria al confiar en Él. Acá dice, adelante, no hace rato leíamos, regocíjese en las bendiciones de Dios, regocíjese en las promesas de Dios. Y acá estamos culminando, dice, la oposición del Evangelio continuará hasta que Cristo regrese, pero sus seguidores pueden anticipar la victoria, ¿cierto? Confiando en Cristo, en el Hijo de Dios tenemos victoria, tenemos esa confianza, estamos regocijados en Cristo Jesús, estamos regocijados en las bendiciones que Dios nos provee en este tiempo difícil, en lo espiritual. Estamos regocijados en las promesas que Dios nos tiene a través de su palabra, que son reales, hermano, no es una simple historia o algo que a algún escritor se le ocurrió,
sino que es el mismo Dios que nos da estas promesas. Sería esa la segunda parte, mis hermanos. Ya pasando cerca la tercera parte ya, pero primero dice, antes de la tercera parte dice, en la Biblia las armas físicas causaron herida. Claro, en la Biblia las armas físicas causaron herida y muerte y personas piadosas, pero entretejido a lo largo de esta narrativa dice, el plan de redención de Dios se lleva a cabo debido a la muerte y resurrección de Cristo. Los cristianos tienen la promesa de la victoria sobre los intentos de Satanás. Si no hubiese sucedido aquello, mi estimado hermano, de la muerte y resurrección de Jesucristo, probablemente no tendríamos esta firme confianza de que Él un día nos redimirá, nos traerá o nos tomará, ¿cierto? Digo así porque nos sacará de aquí y nos llevará a su presencia. Esa es nuestra confianza. En aquel tiempo antiguo no tenían esa confianza. El pueblo de Dios dependían directamente de Jehová Dios, que no le podían ver, no le podían tocar. Solamente a través de los profetas Dios entregaba su mensaje. Pero nosotros hoy día tenemos el privilegio de que tenemos a Jesucristo, al Hijo de Dios directamente, ¿cierto? Que vino y trajo estas buenas nuevas de salvación y nosotros hoy día entramos en ella. Dice, Isaías habló a la herencia de los siervos de Jehová. Contrariamente a lo que afirman algunos, a los cristianos no se les garantiza riqueza, salud y una vida sin problema. Nuestra herencia, sin embargo, promete que las bendiciones vendrán en el plan eterno de Dios. Eso es lo que tiene importancia hoy día. La bendición para el cristiano de este tiempo, para el Hijo de Dios de este tiempo, que esperamos en las promesas de Dios, en la vida eterna, ¿cierto? Porque aquí dice, tendremos aflicciones, tendremos ciertas dificultades aquí en esta tierra, pasaremos algunas angustias, algunos dolores, el tiempo que estamos viviendo, tiempo de pandemia, tiempo de restricciones, tiempo de escasez laboral aquí en lo secular. Pero estamos bajo la mano de Dios, estamos bajo la bendición de Dios, estamos bajo la providencia de Dios. El Señor nos sigue ayudando. Estaremos pasando ya a la parte 3. Dice, la invitación de Dios a las naciones. Buscar al Señor. Esto ya viene directamente para su iglesia, para nosotros, para usted. Isaías 55 del 1 al 9 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Está hablando, estimado hermano, directamente en quien nosotros hemos creído, en el Hijo de Dios, en Jesucristo su Hijo. El versículo 4, todo el versículo 4 y 5 alude directamente al Hijo de Dios, en quien nosotros hemos creído, o que la iglesia está
firme en Él. La iglesia está anclada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces usted y yo estamos bajo esa protección divina. En Isaías 55 Dios emitió una invitación maravillosa, dice, es una invitación universal para todas las personas, y Dios llama a todos a recibir bendiciones, no por el mérito humano, sino por la gracia. Esa es la gracia y misericordia de Jehová Dios, que mandando a su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, a dar su vida por cada uno de nosotros, por usted y por mí, hoy día tenemos salvación y vida eterna sin mayores méritos, sin tener que ofrecer sacrificios, sin tener que cumplir tradiciones ni nada de lo que hacía el pueblo de Israel, el pueblo antiguo de Dios. Hoy día, en la condición en que estamos, sin ni siquiera llegar al templo, tenemos que estar firmes, tomados de la mano de Dios y no soltarnos para tener esta bendición. Nuestra convicción sea completa en este Evangelio Santo, en estas buenas nuevas de salvación que ha traído nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 de Isaías 55. Dice el primer versículo, el versículo 1. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todo es gratis, estimado hermano. No hay que pagar cantidad de dinero ni cuota mensual, porque el Evangelio es gratuito y también voluntario. El versículo 2 hace una especie de reclamo y dice, y pregunta, ¿y por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Está hablando netamente de lo espiritual. Versículo 2 dice, puede incitarnos a preguntarnos por qué alguien confiaría en sus propios recursos, limitados para obtener beneficio imperfecto y limitado. Pero la gente dice, tanto entonces como ahora, tiene la libertad de aceptar su invitación o ignorarlo o continuar su búsqueda inútil de satisfacción. Nosotros sabemos y tenemos la certeza de que lo que hacemos, en quien confiamos, lo que leímos a través de su palabra, es lo más certero que hemos podido hacer en nuestra vida. El mundo sigue su camino, el mundo sigue su rumbo, sigue sus tradiciones, sigue su cultura, y todo es en vano. Todo es en vano. Es una búsqueda, dice, es una continua y continuar su búsqueda inútil de satisfacción. El mundo sabemos que hoy día está desesperado porque no puede, con estas restricciones que hay, no puede hacer lo que en la libertad que lo hacía comúnmente. Y hay una cierta desesperación, hay un sinnúmero de que la persona está desesperada, demostrando que está desesperada, se suicidan, hacen otras cosas que puedan alegrarse físicamente, pero todo es inútil. Pero si, como usted y yo estamos en Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos a Cristo Jesús, dice que estamos alegres, estamos gozosos, estamos regocijados en las promesas que vienen a futuro para el Hijo de Dios, para el que es cristiano. El plan de Dios, dice, muestra para nuestra vida, supera cualquier cosa que podamos lograr por nuestra cuenta. El plan de Dios, nótese, dice, el plan de Dios para nuestra vida supera cualquier cosa que podamos lograr
por nuestra propia cuenta. Todo lo que hagamos, todo lo que podamos obtener o tomarlo como satisfacción de lo que podamos adquirir aquí, no es nada comparado con lo que viene o es la vida eterna. Nuestra alma puede deleitarse con grosura y experimentar la vida verdadera. Estas promesas tienen su fundamento en Cristo, Cristo Jesús. Por eso aquí dice, el versículo 4 dice, aludiéndose al Señor Jesucristo, dice: aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cierto? Es una invitación, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esa es una invitación que nos hace el Señor, que hace al que va a pertenecer al pueblo de Dios. Hay muchos hermanos, muchos creyentes que por algún motivo a lo mejor han dejado de perseverar en la casa del Señor, en la iglesia, en la hermandad. Pero dice el versículo 7, el versículo 6 primeramente dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Ese es el llamado que hace a través de su palabra. Dios nos siga ayudando, estimado hermano, y Dios nos fortalezca a través de ella. Si hay algún hermano o hermano que por algún motivo ha dejado de congregarse, ha dejado de estar cerca de Dios, pero este sea el momento para buscarle, porque dice la palabra del Señor, versículo 6 de Isaías 55, dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Aún hay tiempo. En este tiempo, en el fin de los tiempos, aún hay un lapso de tiempo donde usted puede buscar a Dios, puede buscar al Señor, buscarle, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto está cercano, porque Él está ahí, a tu lado, al lado de cada uno de nosotros. Hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha librado. En este tiempo tan difícil para la humanidad, para la sociedad, para los gobiernos, para los que están en eminencia en lo que es los gobernantes de nuestro país, de los países. Pero eso todavía no es nada, es el principio. Dios nos ayude a nosotros como hijos de Dios a estar firmes, a estar sujetos de la mano de Dios, y no soltarnos de estas promesas que el Señor nos tiene, ¿cierto? Esa compasión que Él mostró no solamente para su pueblo, se extiende a nosotros, a toda la humanidad y a todo aquel que pueda creer en Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Sería en esta tarde, en este día, mis hermanos, en esta mañana, la palabra del Señor a través de esta escuela dominical, y podamos reflexionar a través de ella. La última parte ya diciendo, dice: responda a su palabra. Dice: la palabra de Dios dio
de Dios dio existencia al universo, y a lo largo de la historia, dice, Dios ha hablado con poder para moldear la vida humana. Su palabra escrita guía a todos los que la leen y aplican su verdad. Su palabra viva, Jesucristo, nuestro Mesías, dice, cumple las promesas de redención. Isaías ensalzó el gran valor e importancia de la palabra de Dios. Por su palabra el mundo fue hecho y funciona correctamente. La naturaleza compleja y sofisticada de la creación es un recordatorio constante de que no podemos comprender los caminos del Señor. La palabra de Dios activa en el creyente incluye todas estas cosas creadas para los propósitos de Dios. Podemos aprender y comenzar a seguir esos propósitos a medida que estudiamos su palabra. Estudiamos su palabra escrita. Nuestra relación con Jesucristo realiza el plan de Dios para nuestra vida. El resultado de satisfacción y alegría tanto en esta vida como en la vida venidera. Gracias a Dios por esta bendita palabra, porque nos refuerza, ¿cierto?, nuestra convicción, nuestra creencia, nuestra fe, ¿cierto? Porque ahora en este tiempo estamos viviendo prácticamente por fe, ¿cierto? Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios todavía, tenemos la Biblia, quizá no tenemos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, estamos a través de este medio, pero seguimos confiados en que el resultado, dice, de esta satisfacción y alegría, tanto en esta vida como en la vida venidera. Dios nos ayude, hermano, porque ese es el propósito de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de heredar la vida eterna, ¿cierto? El pueblo de Israel, Dios estuvo con ellos en muchas situaciones, en muchos momentos difíciles, hasta tener al mismo Hijo de Dios en medio de ellos. Dice, el reino de Dios, decía el predicador Juan el Bautista, está entre nosotros, y ellos no lo reconocieron. Pues desde ahí salta a los gentiles que somos nosotros y alcanzamos esta bendición de la palabra del Señor y estas promesas, y sigamos gozándonos y alegrándonos, porque las bendiciones y las promesas de Dios están ahí intactas aún, para que nosotros podamos tomarla por la eternidad. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos. Vamos a hacer una oración ya para estar finalizando nuestra escuela dominical, y que sea de gran bendición para usted y su familia y para toda la hermandad. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este día, porque usted nos permitiste, Señor, hablar de tu palabra, meditar en ella, renovar, Señor, esta convicción que hay en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, y sea usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, poder seguir, que nosotros seamos cristianos gozosos, cristianos alegres, hijos suyos regocijados, Señor, en estas promesas que usted nos tiene, Padre Santo. Quizás probablemente aquí en este mundo podamos tener aflicciones, tener dificultades, tener quizás flaquezas, pero ayúdanos, Señor, y no nos suelte de tu mano, para un día alcanzar esta bendición, Señor, y estar eternamente, Señor, en tu presencia, gozosos, gozándonos, Señor, con todos los cristianos, con todos los hijos suyos de todos los tiempos, Padre bendito. Muchas gracias, Padre Santo. Te lo rogamos en este día especial, Señor, sea usted bendiciendo a cada uno de tus hijos, nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanas, los niños, los jóvenes que escuchen tu palabra, sea de gran bendición para todos nosotros también, Señor, como familia. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.